Cádiz, 1989. Una ciudad apacible, bañada por el sol y la brisa atlántica, donde se respiraba un ambiente jovial y sereno, hasta que 5 bolsas aparecieron flotando en el mar. En su interior, los restos desmembrados de un joven recientemente desaparecido. Mientras tanto, el autor del crimen continuaba acudiendo con aparente normalidad a la biblioteca, situada a menos de 2 kilómetros del lugar del hallazgo. En su habitación, las manos de la víctima reposaban sumergidas en un tarro de formol. El presunto responsable, un estudiante brillante, dotado de una inteligencia excepcional, hijo de un subinspector retirado del Cuerpo Nacional de Policía y alumno de medicina. Su nombre, Juan José Martín Montañés, conocido posteriormente como el descuartizador de Cádiz. ¿Qué puede llevar a un joven en apariencia educado y equilibrado a planear con meticulosa precisión el asesinato de su mejor amigo? ¿Quién era realmente Juan José Martín Montañés? ¿Un psicópata frío y calculador o una mente al borde del colapso? Hoy nos adentramos en uno de los episodios más impactantes y menos conocidos de la crónica negra española. Hoy contamos la historia del caso del descuartizador de Cádiz. José Juan Martín Montañés y Javier Suárez Samaniego eran amigos desde la infancia. Se conocieron durante sus años escolares en el Instituto de Cortadura, en Cádiz, donde cursaron el bachillerato en la década de 1970. La relación entre ambos era estrecha. Solían pasar mucho tiempo juntos y mantenían una buena relación con las familias del otro. José era descrito como un joven culto, de manos delgadas, con una inteligencia notable. Estudiaba medicina, carrera que compaginaba con historia y derecho a través de la UNED. Vivía solo en un piso del bloque número 3 de la calle Villa de Paradas, construido precisamente por el padre de su amigo Javier, aunque aún dependía económicamente de sus propios padres. Según los informes policiales, su vivienda era un espacio escasamente amueblado, desordenado y lleno de hojas con poesías y reflexiones personales. A simple vista, parecía el típico apartamento de un estudiante universitario, excepto por un detalle macabro: las manos de Javier, conservadas en un tarro con formol. Javier, por su parte, es recordado como un joven afable, inteligente, con buen rendimiento académico y de carácter bondadoso. No obstante, su rasgo más señalado era la timidez, aspecto que había influido de forma decisiva en el vínculo que lo unía a su futuro agresor. Inició la carrera de Derecho, pero la abandonó tiempo después para matricularse en Ciencias Económicas, motivado, según su entorno, por una profunda crisis religiosa. Sus familiares relatan que pasaba horas leyendo la Biblia y que, en esa etapa, se volvió cada vez más reservado, limitando casi por completo la comunicación con amigos y familiares. Esta transformación coincidió con un periodo de introspección por parte de Juan José, quien comenzó a interesarse intensamente por la doctrina de los testigos de Jehová. En la tarde del 21 de enero de 1989, José Juan decidió personarse en la casa de su amigo, pidiéndole ayuda para montar en su apartamento una mesa de ping-pong, afición que ambos compartían. Llegados al piso, José Juan afirma que intentó ser amable para que Javier pudiese vivir bien sus últimos minutos y le ofreció una copa. Acto seguido le propuso realizar lo que denominó una prueba acústica. José Juan acababa de hacerse con un nuevo y reluciente equipo de música y quería recibir la opinión de Javier, convenciéndolo de vendarle los ojos y reproducir el dispositivo a su máxima potencia. Aprovechando esta situación de vulnerabilidad, José Juan tomó posesión de la pata metálica de una mesa, la cual había rellenado con arena para hacerla más pesada. Se colocó a espaldas del indefenso Javier y embistió contra la parte trasera de su cabeza. Javier cayó al suelo, aunque todavía consciente, momento en el que el asesino se abalanzó sobre él, cuchillo en mano, con la intención de asestarle un último golpe letal. Clavó la hoja de aquel cuchillo de cocina entre la cuarta y la quinta costilla,
tratando de alcanzar el corazón, ya que aseguraba haber buscado provocar un paro cardíaco de forma rápida. No obstante, la muerte de su amigo Javier fue algo más tardía y alborotada de lo que había anticipado. Ante tal situación, José Juan siguió hundiendo la hoja una y otra vez en el cuerpo de su amigo, consiguiendo quebrar la hoja. Fueron hasta 40 las puñaladas que le propinó. Después de que la mirada de Javier se apagase, el aspirante a médico colocó una bolsa de basura en la cabeza del cadáver. No quiero verle la expresión. Ahora voy a tener esta imagen grabada no sé por cuánto tiempo. Una vez cometido el crimen, arrastró el cadáver de Javier hasta el baño, dejó que éste se desangrase y comenzó con la siguiente fase del plan. Escribió 2 cartas con su máquina de escribir, destinadas a la familia del fallecido, en las que afirmaba tener a Javier secuestrado y donde pedía una suma de 12 millones de pesetas, 72.000 euros, como rescate. Esta cantidad debía ser abonada a una cuenta de la Caja de Ahorros de Cádiz, a razón de 3.000 euros semanales, ya que de no ser así, los padres de Javier recibirían un dedo de su hijo por cada retraso. Una vez que las cartas habían sido enviadas, José regresó a su apartamento, descuartizó a su amigo en trozos que dividió en 5 bolsas de basura. A excepción de las manos, se quitó la ropa y la introdujo junto a la de su amigo en otra bolsa, con el fin de deshacerse de ella. Esa misma noche se fue a dormir a casa de sus padres, volviendo a la escena del crimen en plena madrugada para consumar su crimen. Fue entonces que José realizó varios viajes desde su casa a la punta de San Felipe, una sección del puerto marítimo de la ciudad en cuyas costas arrojaría las pruebas del delito. Durante dicho trayecto, José tuvo que pasar varias veces por delante del cuartel de la Guardia Civil, ante el cual emulaba hacer deporte para evitar levantar sospechas. Al recibir las cartas anónimas exigiendo un rescate por su hijo, el padre de Javier acudió sin pensar a la policía para denunciar su desaparición y las consiguientes amenazas. Fue así que la policía inició el protocolo de búsqueda, confeccionando una lista de potenciales sospechosos en la que, no obstante, José Juan no figuraba. Con el paso de los días, la angustia se volvía insoportable para la familia del ya fallecido Javier, que continuaba pagando con obediencia casi ritual la suma exigida por quien aún se hacía pasar por sus captores. Mientras tanto, la investigación proseguía en busca de los responsables, y José Juan se entregaba con desvelo a la ingrata tarea de borrar huellas y limpiar la sangre del apartamento, sin lograr hacerlo por completo. Incluso acudió a la biblioteca de la facultad, donde fue visto 5 días después del crimen. En ningún momento mostró nerviosismo, alteración alguna, ni una conducta que despertara la más mínima sospecha entre quienes lo conocían. El 30 de enero, José Juan se dirigió por 4ª vez a un cajero automático con la intención de extraer más dinero. En las 3 ocasiones anteriores, apenas había logrado retirar un máximo de 35.000 pesetas, unos 210 euros, ignorando que la policía había desplegado un dispositivo de vigilancia en la red de cajeros de la Caja de Ahorros gaditana. Se había fijado un límite de extracción diaria y desactivado aquellos terminales cuyo control no podía garantizarse. Para asegurar el éxito de la operación, se apostaron agentes detrás de cada uno de los 17 cajeros seleccionados. En aquellos años, el sistema aún no estaba plenamente informatizado, y esta era la única manera de sorprender al autor en el acto.
En el momento en que José Juan introdujo su tarjeta bancaria en el cajero automático, los agentes desplegados en la zona intervinieron de forma inmediata. Le ordenaron detenerse y procedieron a su arresto. Una vez en dependencias policiales, el joven ofreció una confesión que sorprendió por su tono sereno y carente de alteración emocional. «Yo le he matado», afirmó, poco antes de que las autoridades dieran inicio al registro de su domicilio. Durante la inspección de la vivienda, los investigadores hallaron indicios materiales de gran relevancia. Restos de sangre, las manos de la víctima, Javier Suárez, conservadas en un recipiente con formol, y una máquina de escribir con la que presuntamente se habrían redactado los mensajes anónimos enviados tras el crimen. Con la misma calma con la que relató su implicación, José Juan condujo personalmente a los agentes hasta el lugar en el que se había deshecho del cuerpo de su amigo. Tras 2 jornadas de búsqueda, un equipo de buceadores logró localizar, a 6 metros de profundidad, los restos mortales de la víctima, así como las prendas de vestir tanto del fallecido como del presunto autor. El criminal lo concibió con frialdad y lo ejecutó de forma deliberada, declaró el comisario jefe provincial durante su comparecencia ante los medios. En su intervención no hubo énfasis retórico ni dramatismo innecesario. Sus palabras subrayaban una conclusión incontestable. El crimen no fue fruto de un impulso momentáneo ni de una perturbación emocional, sino la expresión racional y premeditada de una voluntad homicida claramente estructurada. Durante el interrogatorio, el joven no manifestó culpa ni contrición. Lo único que pareció inquietarlo, y apenas, fue la duración de la pena que le sería impuesta. No preguntó por las consecuencias morales ni por el dolor infligido. No mostró arrepentimiento ni miedo, sino una calma áspera, inalterable, que heló a quienes lo escuchaban. En un momento del interrogatorio, fue incluso más allá. Aseguró haber considerado la posibilidad de comerse el cadáver de Javier, no por impulso caníbal ni desvarío mental, sino como una forma práctica de hacerlo desaparecer. La afirmación no llegó con temblor ni afectación, sino como quien enumera con precisión clínica una de las alternativas contempladas. No hablaba desde la demencia, hablaba, y eso fue lo más perturbador, desde la razón. En 1991, se celebró en la Audiencia Provincial de la ciudad el juicio contra el recién bautizado descuartizador de Cádiz. Todo ello tuvo lugar ante la presencia de numerosos medios de comunicación, mientras la sociedad gaditana, aún conmocionada, aguardaba con inquietud la revelación del móvil que pudiera explicar, o al menos intentar comprender, la lógica tras aquel crimen. De acuerdo con los investigadores, el acusado había asesinado a su mejor amigo por el rédito económico, por lo que la petición de condena por parte del fiscal ascendía a 39 años, por los cargos de asesinato, amenazas, falsificación de documentos y profanación del cadáver. Sin embargo, dicha pena recibiría un atenuante tras concluir que el preso había sufrido una enajenación mental incompleta al realizarle los pertinentes exámenes forenses. Finalmente, José Juan Martín Montañés fue condenado a 36 años de cárcel, 28 años por el asesinato de Javier, 4 por falsificación de documentos y otros 4 por amenazas. La sentencia consideró acreditado que el joven universitario elaboró un plan meticuloso con el fin de asesinar a su amigo, simular un secuestro y exigir un rescate a los familiares de la víctima.
Tras cumplir una condena de 15 años y 6 meses de prisión, José Juan obtuvo la libertad gracias a la aplicación de diversos beneficios penitenciarios recogidos en la legislación vigente, incluyendo la reducción de la condena por buen comportamiento y la realización de trabajos para la comunidad. Durante su estancia en prisión, logró completar 2 carreras universitarias. El 21 de junio de 2004, abandonó el centro penitenciario de Aranjuez, Madrid, con la intención de iniciar una nueva etapa, presuntamente en la ciudad de Sevilla. No obstante, informaciones posteriores apuntan a que podría residir actualmente en la localidad costera de Chiclana de la Frontera. Pese a estar en libertad, tiene prohibida la entrada a la ciudad de Cádiz. Casos como el del conocido descuartizador de Cádiz no solo sacuden a las víctimas directas y sus entornos más cercanos, sino que provocan una fuerte conmoción en la sociedad, en los medios de comunicación y en la memoria colectiva. Este tipo de crímenes, por su brutalidad y desconcierto, despiertan una atención mediática que en ocasiones roza lo morboso. La forma en la que la prensa cubre estos hechos, con titulares impactantes, reconstrucciones detalladas y el constante escrutinio sobre los autores, revela tanto el interés del público como una necesidad social de comprender lo incomprensible. No es casual que el caso haya sido rápidamente vinculado en el imaginario público con otros crímenes recientes de gran repercusión, como el de Daniel Sancho en Tailandia. Ambos comparten elementos que intensifican la cobertura mediática: el carácter violento del delito, la existencia de restos humanos manipulados con frialdad y una narrativa que mezcla juventud, aparente normalidad previa y un acto atroz que irrumpe como un quiebre definitivo. El impacto de estos crímenes se extiende más allá de los tribunales, entra en los hogares a través de los medios, genera conversaciones sociales teñidas de miedo, juicio y curiosidad, y permanece como un recuerdo colectivo de lo que el ser humano es capaz de hacer. Criminólogos y psiquiatras forenses y analistas sociales coinciden en que estas acciones no se explican únicamente desde una perspectiva racional o psicológica convencional. Muchas veces requieren una lectura más profunda sobre el entorno, las relaciones interpersonales y los desencadenantes emocionales. Te invito a compartir tu opinión en los comentarios y a hacerme recomendaciones sobre futuros temas.